Para activar la línea temporal de tu mejor versión, no necesitas construir nada desde cero, ni convertirte en alguien que no eres. Esa versión no es una meta lejana ni un ideal abstracto que algún día aparecerá si haces suficiente esfuerzo. Ya existe ahora mismo, de forma simultánea, como una posibilidad real dentro del mismo plano de experiencia en el que estás viviendo. Lo que marca la diferencia entre tu realidad actual y esa versión más alineada de ti no es el tiempo ni las circunstancias externas. Es la vibración desde la que estás percibiendo y actuando en este momento. Estamos acostumbrados a pensar que primero hay que cambiar la vida para después cambiar como persona, pero la realidad funciona justo al revés. La vida responde a quién eres mientras decides, reaccionas y eliges, no a lo que dices que quieres. Tu frecuencia no se define por tus intenciones, sino por lo que toleras, por lo que repites y por lo que sigues evitando, aunque sepas que ya no te representa. Y esto es incómodo de aceptar, porque significa que no basta con querer algo distinto. Hay que dejar de sostener lo que ya no encaja. Tu línea temporal actual no es un error ni una condena. Es simplemente una consecuencia lógica del estado interno que has mantenido hasta ahora. No hay juicio en eso, solo información, y esa información está disponible para que la uses, no para que te castigues con ella. Alinear tu vibración con la línea temporal de tu mejor versión no significa fingir seguridad, forzar optimismo ni adoptar una personalidad que no sientes. Tampoco tiene que ver con repetir frases positivas sin coherencia emocional. Se trata de algo mucho más sencillo y al mismo tiempo más exigente. Empezar a responder a la vida como respondería esa versión de ti que ya vive desde mayor coherencia interna. Se trata de algo mucho más sencillo y al mismo tiempo más exigente. Empezar a responder a la vida como respondería esa versión de ti que ya vive desde mayor coherencia interna. Por ejemplo, decir que no a una invitación que antes habrías aceptado solo para no incomodar, o tener una conversación que llevas semanas postergando porque sabes que después de ella algo va a cambiar. Solo tú puedes percibir lo que está en tu vibración. No es algo que se vea desde fuera ni que los demás puedan validar por ti. Es una percepción interna muy clara. Hay decisiones que se sienten expansivas, aunque den miedo, y otras que se sienten pesadas, aunque parezcan correctas. Tu cuerpo lo sabe antes que tu mente, siempre. Por eso, acceder a una nueva línea temporal no ocurre cuando todo se vuelve cómodo, sino cuando eliges actuar como si ya fueras esa versión ahora, no porque tengas todas las respuestas, sino porque ya no quieres seguir actuando desde una identidad que se te ha quedado pequeña. Esa acción alineada suele ser silenciosa, cotidiana y poco espectacular, pero es profundamente transformadora. Muchas personas sienten que están atrapadas en la misma realidad una y otra vez. Cambian los detalles, pero el fondo es el mismo. Y no es porque les falte voluntad o conocimiento, es porque existe resistencia. La resistencia es el único factor que mantiene activa tu línea temporal actual. Y aquí suele aparecer la autojustificación, no como mentira consciente, sino como protección, no el entorno, no el pasado, no los demás, la fricción interna entre lo que sabes que eres y lo que sigues sosteniendo por costumbre o miedo. Esa resistencia nace de creencias limitantes que en algún momento tuvieron sentido. Creencias sobre cuánto puedes permitirte recibir, sobre hasta dónde puedes avanzar sin perder aprobación, sobre quién tendrías que ser para sentirte seguro. No son creencias equivocadas, son creencias antiguas, pero mientras sigan operando, seguirán fijando tu frecuencia al mismo punto. Cada vez que intentas dar un paso hacia una versión más coherente de ti y aparece incomodidad, duda o autojustificación, no es una señal de que te estés equivocando, es una señal de resistencia. Y la resistencia no es el problema, es el mapa. Te muestra exactamente qué parte de ti todavía no está alineada con la realidad que dices querer vivir. Por eso, el dolor emocional, el cansancio persistente o la sensación de estancamiento no son fallos personales, son indicadores, señales claras de que estás resistiendo tu verdadera frecuencia. No porque no seas capaz de sostenerla, sino porque una parte de tu identidad sigue aferrándose a lo conocido, incluso cuando ya no le sirve. Cuando dejas de luchar contra esa incomodidad y empiezas a observarla con honestidad,
algo se desbloquea. La pregunta deja de ser ¿qué me pasa? Y pasa a ser ¿qué sigo creyendo que ya no es coherente conmigo? Esa pregunta, sostenida sin prisa, cambia más realidades que cualquier técnica externa. Entrar en sintonía con tu mejor versión no es un salto repentino, es una serie de microdecisiones diarias que ajustan tu vibración poco a poco. Decisiones sobre cómo te hablas cuando nadie te escucha, sobre qué límites respetas aunque incomoden, sobre qué acciones pospones y cuáles asumes incluso sin garantías. Cada una de esas decisiones abre una puerta distinta. No necesitas eliminar toda la resistencia para avanzar. Solo necesitas dejar de identificarte con ella. Entender que esa voz que duda o se protege no es quien eres, sino un mecanismo antiguo que intentó cuidarte cuando no sabías hacerlo de otra forma. La línea temporal de tu mejor versión no se activa cuando todo está resuelto, sino cuando eliges responder desde coherencia, incluso en medio de la incertidumbre. Cuando actúas como alguien que confía en su proceso, no porque tenga certezas, sino porque ya no quiere seguir traicionándose para sentirse a salvo. Hay algo importante que casi nunca se dice cuando se habla de vibración y cambio de realidad. No todo lo que se siente intenso es alineación. A veces, la mente confunde emoción con verdad, confunde urgencia con propósito. Pero la frecuencia de tu mejor versión no suele gritar. Suele sentirse estable, clara y extrañamente tranquila, incluso cuando te lleva a decisiones difíciles. Aprender a distinguir entre impulso y coherencia es una de las claves más finas de este proceso. Por eso, actuar como tu mejor versión no significa hacerlo todo perfecto, ni tener siempre seguridad. Significa elegir desde un lugar más honesto. A veces, esa honestidad implica decir no cuando antes habrías dicho sí, o quedarte en silencio cuando antes habrías intentado explicarte, o avanzar sin aplausos externos. La vibración cambia cuando dejas de reaccionar automáticamente y empiezas a responder con presencia. También es importante entender que cambiar de línea temporal no elimina el pasado, no borra lo vivido ni invalida lo aprendido. Al contrario, lo integra. La diferencia es que el pasado deja de dirigir tus decisiones actuales. Deja de ser el filtro desde el que interpretas todo lo nuevo. Y cuando eso ocurre, muchas situaciones que antes parecían amenazas empiezan a verse como simples experiencias, sin tanta carga emocional. En ese punto, algo se reordena por dentro, no porque todo esté claro, sino porque ya no estás en guerra contigo. La energía que antes se iba en resistir, justificar o postergar, empieza a liberarse. Y esa energía, cuando no está fragmentada, se convierte en acción coherente, no apresurada, no forzada, sino sostenida en el tiempo. Es ahí donde muchas personas notan un cambio sutil pero profundo. Dejan de buscar señales constantes para confirmar si van bien. Ya no necesitan pruebas inmediatas de que están en la línea correcta. Empiezan a confiar en la sensación interna de coherencia. Y esa confianza, aunque silenciosa, es uno de los indicadores más claros de alineación real. Porque al final, la línea temporal de tu mejor versión no se manifiesta como un gran acontecimiento externo, sino como una forma distinta de estar contigo mismo, más presente, menos fragmentado, más fiel a lo que sabes, incluso cuando todavía no sabes a dónde te llevará. Y desde ahí, la realidad no necesita ser empujada. Empieza a responder por resonancia. A medida que tu vibración cambia, el mundo no se transforma de inmediato, pero algo empieza a sentirse diferente. Algunas situaciones dejan de engancharte, algunas personas dejan de resonar, otras oportunidades aparecen sin que tengas que forzarlas. No es magia, es coherencia. La realidad siempre está respondiendo a quién eres, no a lo que dices querer. Y cuando tu forma de pensar, decidir y actuar empieza a coincidir con esa versión de ti que ya existe en otra línea temporal, el ajuste ocurre de manera natural, sin lucha, sin empujar, sin convencer a nadie. Cambiar de línea temporal no es huir de quien fuiste, es integrar esa versión y soltar lo que ya cumplió su función, es entender que la incomodidad no es retroceso, sino señal de alineación en curso. Y reconocer que tu mejor versión no está en el futuro, sino disponible ahora, esperando a que dejes de resistirte a ella. Si este mensaje ha conectado contigo en algún punto, no hagas nada especial.
No intentes recordarlo todo. Simplemente observa qué parte de lo que has escuchado ya estaba resonando dentro de ti antes de llegar hasta aquí. Y si quieres seguir explorando estas ideas con calma, a tu ritmo y sin promesas vacías, suscríbete al canal y acompáñame en los próximos vídeos. Hasta la próxima.